Quiero les invito ahora a que me sigan ahí en la segunda epístola de San Pedro, capítulo 1, y comenzamos en el versículo del 19 al 21. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien de estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primeramente esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Como podemos ver ya en la antigüedad, como Dios habló a Noé y a sus hijos, eso lo pueden ver en Génesis 9:8, también a Abraham en capítulo 17, versículo 3, a Labán, a José, a Faraón, a tantos hombres del Antiguo Testamento, Dios les hablaba directamente. Entonces, nunca, como dice ahora Pedro aquí, que nunca las palabras de este libro fueron por voluntad humana, sino que ellos escribieron lo que Dios le dictaba. Vamos ahora a entrar en el estudio. Isaías capítulo 40, versículo 1. Isaías capítulo 40 y versículo, vamos a leer el 3. Voz que clama en el desierto, prepara el camino a Jehová, enderezad calzadas en la soledad a nuestro Dios. Aquí estamos viendo al profeta Isaías como Dios le está hablando de algo que iba a acontecer, alguien que iba a venir a preparar el camino del Señor, y esta profecía se cumplió, ya con la llegada de Juan el Bautista, pero se predijo o se profetizó 700 años antes de que el nacimiento de Juan. En el libro de Malaquías, que es el último libro ya del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, podemos saber en Malaquías capítulo 3 y versículo 1. Nuevamente han pasado ahora 300 años desde que Dios habla por boca de Isaías, ahora nuevamente por boca del profeta Malaquías, vuelve a hablar y a recordar la promesa. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Así que nuevamente por segunda vez Dios profetiza sobre Juan, aquel que iba a venir a preparar el camino del Señor. Si entramos ahora ya en Lucas capítulo 3, podemos ver ya ahí el cumplimiento. Lucas capítulo 3, versículo 1. Dice la palabra de Dios ahí: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes el tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea, y de la provincia de Traconite, y Lisanías, tetrarca de Abibalía. Y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto, y fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de los pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz que clama en el desierto, prepara el camino del Señor, enderezad sus sendas. Así que vemos aquí ya el cumplimiento y cómo Dios hace una historia de quién estaba gobernando en esos momentos en cada región, para anunciar la llegada de aquel que iba a comenzar a preparar el camino del Señor. Así que dice que aquí que Juan iba por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Es bien importante que ustedes subrayen esa escritura, aunque debería de subrayarla toda, porque toda es palabra de Dios, pero aquí está enfatizando cuál era el mensaje que Juan estaba trayendo al pueblo. Ahora vamos al Evangelio de Juan, capítulo 1 y versículo 33, también del libro de Juan. Dice: y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, escuche bien, pero el que me envió
Y vimos anteriormente que vino palabra de Dios a Juan el Bautista. Así que el que envió a Juan a bautizar con agua, aquel que me dijo, sobre quien vea descender el Espíritu Santo y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Porque todavía no había descendido el Espíritu Santo a la tierra, porque primero tenía que subir Jesucristo. Eso lo vamos a ver luego más tarde. Mateo capítulo 3, versículos del 13 al 17. En Mateo capítulo 3, pues vemos también ahí ahora lo que Juan está confirmando de lo que Dios le había dicho, de quien él viera el Espíritu Santo en forma de paloma, ese es el que vendría luego a bautizar. Entonces dice, Jesús vino de Galilea a Juan a Jordán para ser bautizado por él. Quiero recalcar también esto, Jesús vino desde Galilea hasta el Jordán caminando. La Biblia no lo dice si vino caminando a caballo o en burro, pero bueno, se supone que andaba caminando, como en muchas ocasiones siempre lo recoge la Biblia. Vino caminando hasta el Jordán simplemente para ser bautizado por Juan. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Versículo 15, mira lo que Jesús le contesta aquí. Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Vamos a ver luego más adelante que el bautismo cumple una justicia de Dios y como también algunos religiosos desecharon los designios de Dios o la justicia de Dios no bautizándose por Juan. Entonces continuamos aquí en el versículo 16. Estamos en el libro de Mateo capítulo 3. Y Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ahora, vuelvo a subrayar. Quiero que ustedes subrayen también y vayan ahí. Dice, Jesús después que fue bautizado, dice después, no dice antes. Después que subió del agua, he aquí que los cielos le fueron abiertos y vio el Espíritu Santo que descendía como paloma y venía sobre él. Así que vemos que la llegada del Espíritu Santo es luego que sube del agua, no antes de entrar en el agua. Por eso que es importante porque aquí vemos el mismo Señor es Dios, es el Espíritu Santo, pero Él está enseñando que debemos seguir su ejemplo, debemos seguir exactamente como Él ha enseñado. Y aquí vamos a ver otros ejemplos, ¿verdad?, sobre esto, pero bueno, es importante que usted vaya poniendo atención. Por eso es que les exhorto a que vayan escribiendo las citas bíblicas para que luego ustedes puedan comprobar y el Espíritu Santo le revele quién era eso. Ahora vamos a Juan capítulo 1 y versículo 1 del libro de Juan. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, versículo 14, y habitó entre nosotros, vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que aquel que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, ahora venía como hijo, en obediencia a lo que él como padre había ordenado a Juan el Bautista que hiciera. Él como hombre ahora también, 100% hombre, y 100% Dios, porque como hombre también y nacido del vientre de una mujer, también Él vino a cumplir nuevamente para dar testimonio y ejemplo de las cosas, porque Él nos dio ejemplo en todo. Juan capítulo 3, versículo 22. Dice, después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo con ellos y bautizaba. Así que vemos aquí ahora ya después que Jesús regresa del desierto, iba con sus discípulos predicando
el evangelio y bautizando. No dice enseñando sobre el bautizo, sino que iba predicando y bautizaba. El capítulo 4, versículo 2, dice, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Entonces es bien importante también que usted entienda esto y que le pida dirección al Espíritu Santo. Eran sus discípulos. El pastor está para alimentar, para guiar, para apacentar, para cuidar la oveja. La oveja es la responsabilidad de ella de parir o de dar otras ovejitas. Entonces es el discípulo quien tiene que salir a hacer la obra de evangelista, de evangelizar y bautizar. Luego traerla al pastor, la nueva ovejita, para que el pastor se encargue. Esto es lo que dice la Escritura. Esto es lo que dice la Escritura y esto es lo que enseña la Escritura. Por eso yo los exhorto a que escriban, escudriñen. Y si encuentran algo diferente a lo que yo estoy predicando, pues déjenmelo saber. Que yo, primeramente, y por temor a Dios, voy a retractarme de lo que estoy enseñando o predicando. Pero mientras no sea la palabra de Dios quien me redarguya o me corrija, no puedo cambiar el mensaje que está aquí. Porque Apocalipsis termina diciendo que ninguno le puede quitar ni añadir. Entonces yo no puedo tomar responsabilidad de decir que el pastor es el único que tiene la responsabilidad de bautizar. Porque aquí dice la palabra que eran sus discípulos. Cristo iba predicando, sus discípulos iban bautizando. Ahora Jesucristo sabemos todo, ¿verdad? Todo lo que padeció y sufrió por su pueblo, de tal manera que terminó allá en la cruz del madero siendo crucificado, pero gloria a Dios por eso, porque a través de ese sacrificio Él pagó por nuestras culpas en la cruz del Calvario. Y vamos ahora al libro de Marcos, capítulo 16, versículo 15 y 16, luego que Él resucita al tercer día, ya que la tumba no le pudo retener ahí, y al tercer día resucitó, y eso es lo que verdaderamente deberíamos celebrar hoy día, la resurrección, porque la resurrección es la que verdaderamente nos da la esperanza de un día poder disfrutar de la vida eterna. Pero mira lo que le dice Cristo ahora a sus discípulos antes de partir a la presencia del Padre. Y les dijo, versículo 15, repito, Marcos capítulo 16, versículo 15, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Aquí el Señor le está poniendo una I entre creer y ser bautizado. Y de acuerdo a la lengua española, el diccionario de la lengua española, la palabra I significa que para unir palabras, no para desunir o para apartar, sino para unir palabras. Y aquí está hablando el Señor Jesucristo. El que creyere y fuese bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Bueno, usted puede darle la propia interpretación que usted quiera a eso, pero eso es lo que dice la Escritura y yo repito lo que la Escritura repite. Ahora vemos al libro de Hechos, capítulo 2. Capítulo 2, versículos 37 y 38. El Señor, después que dio mandamiento, subió al cielo, pero le dijo que esperaran la promesa del Espíritu Santo y que estuvieran ahí en Jerusalén cuando viniera el Espíritu Santo, como dice en Hechos 1:8, que cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo íbamos a recibir poder para que fuésemos testigos de todas las cosas que Él nos ordenó que nosotros hablásemos. Y ahora aquí llega el Espíritu Santo el día de Pentecostés y se constituyó una gran multitud de todas las naciones que se encontraban ahí. Y si usted va al capítulo 1 de los Hechos, pues van a ver una lista de todas las naciones que estaban presentes ahí. Y dice que hecho el estruendo se juntó a esta multitud y Pedro, lleno del Espíritu Santo, comenzó a predicarle. Dice, sepa pues, versículo 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles,
varones hermanos, ¿qué haremos? Ahí hay una pregunta. Ahí hay una pregunta. ¿Qué haremos? Ahora, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese, nuevamente la I, haciendo una unión de palabra, arrepentimiento y bautízase. Cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor Dios llamare. Así que, y continúa la palabra y con otras muchas palabras testificaba el resultado diciendo, sé salvo de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión los unos con los otros y en el repartimiento del pan y de las oraciones. Así que vemos aquí nuevamente el mensaje que Pedro ahora lleno del Espíritu Santo le dice a la gente, arrepentíos y bautízase cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Entonces el bautismo no dice aquí que es para membresía de una congregación, sino que arrepentíos y bautízase para el perdón de los pecados, para que reciba el don del Espíritu Santo. Y podemos ver aquí que después del bautizo es que viene el Espíritu Santo, como en el caso del Señor Jesucristo, que siendo Él Dios y siendo Él el Espíritu Santo, dice, luego que Él subió del agua, vino el Espíritu Santo sobre Él en forma de paloma. Entonces aquí Pedro está mandando primero que se arrepientan y que se bauticen para que reciban, para perdón de los pecados, para que reciban el don del Espíritu Santo. Y otra cosa bien importante, dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día 3,000 personas. ¿Se añadieron a dónde? Se añadieron a la iglesia de Jesucristo, el cual es la cabeza, y nosotros somos miembros uno de los otros del mismo cuerpo. Pero el cuerpo es uno, pero la cabeza es una, y es Jesucristo. Y esa es la iglesia, un cuerpo formado por diferentes creyentes. Ahora, dice que se bautizaron ese mismo día. Ese mismo día se bautizaron como 3,000 personas. ¿Se imagina qué tiempo hubiera tomado a un grupo de 12 apóstoles? O 11, porque Judas no estaba en ese momento con ellos. De enseñarle doctrina antes de bautizar a un grupo de 3,000 personas. Seguimos en Hechos capítulo 3, versículo 19. Vemos también ahí parte del mensaje. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerios. Vamos al libro de Hechos capítulo 8, versículo 32 al versículo 38. Hechos capítulo 8. Y dice la palabra de Dios. El pasaje de la escritura que leía era este. Como oveja la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que le trasquila, así no abrió su boca. Y en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesucristo. Quiero regresar atrás un momentico. ¿Qué fue lo que le anunció? Dice la palabra aquí, versículo 35, le anunció el evangelio de Jesucristo. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Respondiendo, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, y el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino.
Así que aquí vemos otro ejemplo tan sencillo. Le anunció el Evangelio de Jesucristo, comenzando de esta escritura. Ahora, la Biblia no dice qué fue lo que le dijo, no fue lo que le anunció, pero vemos cuál fue el resultado de haber escuchado el Evangelio, que al ver el agua, y a cosa curiosa también que debe de llamar su atención, es que iba en camino del desierto. Bueno, ¿de dónde apareció esa agua? Posiblemente, yo no estaba ahí, pero posiblemente haya también sido uno de esos tantos milagros que el Señor hizo, que apareciera agua en el camino del desierto, para que el eunuco regresara a su camino, a su país completo en el Evangelio, habiendo oído, habiendo escuchado y habiéndose bautizado, para perdón de los pecados, para que se fuera con el Espíritu Santo. Eso es lo que dice la Escritura. Usted puede interpretar lo que usted quiera. Vamos al capítulo 8 nuevamente y ahora regresar al versículo 12 y versículo 13. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales, grandes que hacía, estaba atónito. Así que vemos aquí nuevamente como también el eunuco, oyendo el Evangelio, que anunciaba el Evangelio del reino y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Vuelvo a repetir, capítulo 8, versículo del 9 en adelante. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque sus artes mágicas le habían engañado a muchos. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Voy a repetir el versículo 12 del capítulo 8 del libro de los Hechos. Y es bien importante que usted ponga nuevamente atención y escudriñe esta palabra y pida dirección del Espíritu Santo para que le abra su entendimiento. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, ¿qué estaba anunciando Felipe? El Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Sin embargo, la Escritura no dice lo que predicó, lo que anunció, pero sí vemos el resultado, que hombres y mujeres se bautizaban, y que también aquel mago llamado Simón también creyó y fue bautizado. Qué importante también que un hombre como Simón el mago, escuche bien, porque dice un hombre que muchas personas estaban atentos a sus magias y a sus cosas. Ahora este mago iba a hacer magia, pero magia de la palabra de Dios. Ya no iba a estar con más artimaña, sino que iba ahora a enseñar la palabra como está ahí. Por eso que es importante escudriñar la Escritura y entender cuál es el propósito de Dios. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 10. Capítulo 10, vamos a leer del 1 al 6. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso, temeroso de Dios, que con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en visión, como a la hora novena del día, que un ángel del Señor, de Dios, entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tu limosna han subido para testimonio delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene en su casa junto al mar. Él te dirá, escuche bien, versículo 6, él te dirá lo que es necesario que haga. Vamos a brincar ahora al versículo 47 y 48. Usted puede leer todo el capítulo.
luego con calma, pero vamos a brincar ahora al versículo 47. Entonces respondió Pedro: ¿puede alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Así que no dice lo que le predicó aquel día, pero sí dice que les mandó a bautizar. Y la Biblia dice claramente aquí que este hombre, ¿qué cosa era? Mire, temeroso de Dios. Vuelvo a repetir el versículo 2 del libro 10 de los Hechos. Este es un hombre piadoso, temeroso de Dios, que con toda su casa y que hacía mucha limosna al pueblo y oraba a Dios siempre. Y Dios se le manifestó en visión. Posiblemente lo que necesitaba Cornelio era el bautismo del arrepentimiento para el perdón de sus pecados, para que el Espíritu Santo entonces lo guiara a toda verdad y a toda justicia. Vamos al capítulo 16, versículo 14 y versículo 15. Capítulo 16, versículos 14 y 15. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora, que adoraba a Dios, escuche bien, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios. Esta mujer adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviera atento a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y pasar, y nos obligó a quedarnos. Nuevamente no dice aquí lo que Pablo predicó, pero sí dice que Dios abrió el corazón de Lidia para que estuviera atento, oyendo a lo que Pablo decía. Y repito, no dice lo que Pablo predicó, pero dice que luego que ella se bautizó. Yo no sé cómo hemos podido tanto tiempo estar tan ciegos a todos estos pasajes bíblicos que hablan sobre el bautismo. Capítulo 16, versículo 30 al 34. Otro ejemplo, y un ejemplo bien específico, porque aquí estamos viendo un hombre que era idólatra, era un romano, y que no conocía absolutamente nada de la palabra de Dios. Dice el carcelero de Filipo, ya sabemos toda la historia, como un estruendo Pablo estaba allí preso y vino. Bueno, pero vamos a brincar al capítulo 30, al versículo 34. Luego ustedes leen la historia completa. Y sacándole les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Aquí hay una pregunta. Señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron. Aquí viene el contexto ahora la palabra. Y le hablaron las palabras del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolo en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando dice la palabra que se regocijó con toda su familia de haber creído a Dios, luego que en esa misma hora de la noche se bautizó él y toda su familia. Repito nuevamente, aquí la palabra de Dios no dice lo que Pablo le predicó al carcelero de Filipo, pero sí la palabra resalta que en esa misma hora de la noche se bautizó. ¿Por qué no esperó al domingo? ¿Por qué no esperó al amanecer? ¿Por qué tanto apuro? Bueno, eso se lo dejo para que usted solamente Dios le redarguya. Porque si la palabra no te redarguye, mucho menos te voy a redarguir yo. Romanos capítulo 6, versículo del 1 al 7. Dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado
¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Repito el versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Por qué? Si fuimos plantados, vuelvo a repetir, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto, repito, porque el que ha muerto ha sido justificado. Para usted ser justificado, tiene que primero morir. ¿Y cómo se muere aquí simbólicamente? Versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Si usted no ha sido bautizado, usted no puede resucitar a una vida nueva. Usted no puede participar, ¿verdad?, de la gloria de Jesucristo. Tiene que primero morir el viejo hombre, morir el hombre de pecado, para que con Cristo pueda resucitar nuevamente. Esta escritura más clara ni el agüita que estoy tomando. Pero repito, si el Espíritu Santo no te da entendimiento, mucho menos te lo podré dar yo, que soy un hombre pecador. Juan capítulo 12, versículo 24. Juan 12, 24 habla del grano de trigo. ¿Y qué tiene que pasar con el grano de trigo para que lleve fruto? Bueno, vamos a la palabra de Dios. De cierto, y fíjense que el Señor está repitiendo aquí, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Para poder llevar fruto, usted tiene que morir al hombre de pecado. Pero para morir al hombre de pecado solamente hay un medio establecido por Dios, y es por medio de la obediencia al bautismo. Aquí no estamos hablando de salvación, para que usted ya no esté ahí en su mente, como muchas veces antes de terminar un estudio, empieza usted ya en su mente a estar juzgando las cosas. Aquí no estamos hablando de salvación ahora, aquí estamos hablando de fruto. Porque de todas maneras usted puede llevar fruto, pero si ese fruto no permanece, entonces la Biblia dice que el que persevere hasta el fin, habla que será salvo. El que persevere. Aquí no estamos hablando ahora de salvación, estamos hablando de fruto. Para que usted pueda llevar fruto, tiene que nacer de nuevo. Colosenses capítulo 2, versículo del 8 al 13. Dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque el que habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros, estando completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad, en él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio
vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. Ahora, ¿de qué manera habla aquí que somos circuncidados ahora, no hecho por la mano? ¿De qué manera está hablando que vosotros que estábamos muertos en pecado? Y que por medio de Él, perdonándolo ahora todos nuestros pecados, dice, en Él también fuiste circuncidado con circuncisión no hecha mano al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo. No hay bautismo, no hay circuncisión, no hay perdón de pecado, no hay despojo del viejo hombre. Bueno, eso es lo que dice la palabra de Dios. Yo no sé qué interpretación usted quiere dar, pero mire, déjeme decirle que había un hombre, un principal, conocedor de todas las escrituras, maestro de Israel, hombre de respeto, hombres religiosos. Y se lo va a leer Juan capítulo 3, versículo del 1 al 5. Ya ustedes conocen la historia, pero bueno, aquellos que no la conocen, para ellos también es primeramente este mensaje, para que no se dejen engañar por todos estos lobos disfrazados por ahí que están haciendo comercio y mercancía con los corazones de los simples. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Ahora, ¿qué le está diciendo Jesús aquí a este hombre? A un maestro de Israel, a un principal, conocedor de la Escritura, hombre de testimonio, hombre de autoridad, hombre de respeto. Y ahora viene Jesús y Jesús le dice: de cierto te digo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Pero ¿cómo es posible? Entonces, ¿quién se puede salvar? ¿Cómo yo ahora siendo viejo? Dice Nicodemo, dijo: ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere ¿de qué? De agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que no naciere de agua, y vemos primeramente el agua y luego el Espíritu, que dijimos anteriormente, luego que Jesús subió del agua, vino el Espíritu Santo en forma de paloma. Y en Hechos 2:38, recuerda lo que leí anteriormente, Pedro le dijo: arrepentido y bautízase para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Primero viene el agua, primero tiene que mojarse, y no es el agua, porque lo podemos ver ahí. ¿Cuántos leprosos había en los tiempos de Naamán? ¿Cuántos leprosos no había que se bañaban en el río Jordán? Sin embargo, cuando vino el profeta Eliseo le dijo: entra 7 veces en el agua. Pero la actividad de este hombre era tan grande, su orgullo, un general, un principal, el segundo en el rey. ¿Cómo voy a entrar en un agua sucia habiendo tantos ríos de agua tan cristalina en mi país? Pero gracias al Señor que escuchó el consejo de su siervo, le dijo: mire, si te pidieran una cosa peor, tú no lo harías. Y entonces él entró en obediencia de acuerdo a la palabra del profeta. Y dice luego que subió del agua a la 7ª vez, su carne fue limpia como la de un bebito. No fue el agua, fue la obediencia. No es el bautismo, es la obediencia a la palabra de Dios, a lo que Dios está demandando que hagas. ¿Entiende esto? No es el agua. Judas fue bautizado, Judas fue un apóstol, Judas tuvo el mejor maestro, el mejor consejero, la mejor doctrina, el mejor mentor, y Judas se perdió. No se está hablando aquí de que el bautismo te va a hacer un superhéroe,
El bautismo simplemente cumple una justicia, una demanda que Dios demanda del hombre pecador. Así como demandó del pueblo judío, del pueblo de Israel, que fuera circuncidado al 8º día. Ahora Él demanda del creyente que sea bautizado en obediencia a su palabra. Mire, Primera de Pedro 3:21, porque muchas veces le agregamos a la palabra de Dios cositas. Tenga cuidado con agregarle cuando usted dice si esto o no esto. Hable conforme a estas palabras y le garantizo que no va a tener problema. No va a tener problema. El problema lo buscamos cuando empezamos a agregarle cosas a las palabras o a poner doctrinas de hombre o mandamientos de hombre. Pero mira ahora lo que dice Pedro aquí en el capítulo 3, versículo 21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos, no dice no, nos, a ti y a mí, nos salva. No quitando la inmundicia de la carne, sino como la aspiración de una nueva conciencia hacia Dios por la renovación de Jesucristo. Vamos a repetir, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. No quitando la inmundicia de la carne, sino como la aspiración de una nueva conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Y eso es lo que nos salva. No es en sí el agua. Muchos fueron bautizados, muchos se perdieron. Pero el agua, al entrar en obediencia, usted adquiere una nueva conciencia. El Espíritu Santo viene a morar en usted. Porque eso lo dijo Jesucristo en Juan 14:26. Ahí está la promesa. Juan 14:26. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo les he dicho. Entonces, y sabemos que a través de la palabra de Dios, para recibir el Espíritu Santo, primero que estar en obediencia a la palabra de Dios. Usted no puede tener el Espíritu Santo de Dios si usted todavía anda en rebeldía, si usted no ha cumplido con la cosa más sencilla del bautismo. Entonces el Espíritu Santo ese es el que te va a conducir por el camino de la salvación. Porque la palabra dice ahí, según el Timoteo 3:16, que toda la escritura es divinamente inspirada por Dios para enseñarle, redactar, corregirnos, instruirnos, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Y entonces ese caminar en Cristo Jesús, esa vida nueva, es la que nos va a conducir por el camino estrecho. Porque el Espíritu Santo que el Señor prometió, que ya lo leí en Juan 14:26, y que ahora en Hechos 1:8 el Señor lo rectifica. Habla aquí, el Señor después que resucitó, que se le presenta a sus discípulos, le dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, el poder que el Espíritu Santo ejerce en nosotros es el que nos va conduciendo en obediencia a Cristo Jesús, para que podamos decir como el apóstol Pablo, he corrido la carrera, he terminado. Por lo demás, está reservada no solamente a mí, sino a todos aquellos que también terminen la carrera, la corona de la vida eterna. Espero que este pequeño estudio pueda hacerle recapacitar, le pueda hacer meditar en la palabra de Dios y comenzar a enseñar cómo está la Escritura. Si ahí hay agua, ¿quién puede impedir el bautismo? No se lo impida, no se lo impida, no se haga un juez de esa persona. Usted no sabe si esa persona verdaderamente es movida por el Espíritu Santo a tomar esa decisión de obedecer en el bautismo. A usted no le pertenece juzgar si es emoción o si es sinceramente. A usted como ministro, como discípulo de la palabra de Dios, su responsabilidad es predicar este evangelio. Este evangelio. Y la Biblia dice que
prediquemos la palabra de Dios. Y hemos visto a través de la palabra de Dios que el Señor demanda de arrepentimiento, manda de bautizo y de un cambio de vida. Y es lo que usted tiene que anunciar. Dios bendiga su palabra, y sabemos como es Isaías 55:11, que no volverá a él vacía, sino que hará la obra para aquello que fue enviado. Yo espero que en este día esta palabra, creyendo en fe, no va a regresar vacía, sino que va a obrar en muchos y para que puedan comenzar a predicar y a enseñar de acuerdo a esta palabra, como dice primera de Pedro 4:11, termino con esto, que si alguno habla o enseña, sea conforme a las palabras de este libro, para que todo sea Dios glorificado por medio de nuestro Señor Jesucristo, a quien pertenece solamente la gloria y la honra. Dios bendiga su palabra y nos vemos en otro estudio más, escudriñando las Escrituras. Hasta la próxima. Buen día.